Que la gracia de nuestro buen Dios se esté manifestando en cada una de sus vidas. En esta ocasión, nuevamente Dios me permite compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y de esta manera podemos pensar ahora acerca de la experiencia tan notable que tiene que ver con la vida cristiana, nuestra experiencia en el Señor, nuestro caminar con Dios. Y podemos ilustrar la vida cristiana como un movernos. Es estar en un sitio y trasladarnos a otro. Es así como el propósito de Dios se ha de cumplir en cada una de nuestras vidas, toda vez que hemos conocido al Señor y le hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas. La Biblia lo pone como ser trasladado de las tinieblas a la luz. De ahí la razón del tema, hasta donde me es posible explicarlo. La razón del tema, el antes y el después. ¿Por qué? Porque nuestra vida en el Señor debe estar lo suficientemente definida. No es que no vayamos a tener algún titubeo en algún momento o alguna duda, no, sino algo que tiene que ver con, lamentablemente, con la situación de aquellos que se han regresado al mundo. Tengo para leer en la palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan 6, versículos 1 y 2 primero, y luego estaremos yéndonos al versículo 64 al 69. Estos dos primeros versículos dice Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Habría más de una cosa que señalar aquí, pero quiero enfatizar un poco acerca de lo que dice el versículo 2. Y le seguía gran multitud allí. Por favor, deteniéndonos un instante en esta frase. Y le seguía gran multitud. Luego, en los versículos 64 al 69, encontramos que dice, ya el Señor avanzado en su tema, en su mensaje, con aquella multitud, dice, pero hay aquí algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí se maneja otra realidad. Que el Señor sabe, y porque sí lo sabe, quiénes realmente hacemos vocación de fe, profesión de fe, un seguimiento determinado, una decisión firme para estar con el Señor, y quienes no. Quienes realmente creemos y quienes no creemos, aunque demos apariencia de que sí estamos creyendo. Por lo que ya leí en este versículo 64. Pero hay aquí algunos, y esto yo creo que hizo reaccionar y no sé hasta dónde afectó o molestó, inquietó a algunos cuando el Señor dijo, pero hay aquí algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que
no creían y quién le había de entregar. Luego dice el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí la reacción. ¿Cuál fue la reacción? Para algunos fueron palabras muy fuertes, palabras duras de parte del Señor, pero al fin el Señor, como siempre, tratando de concientizar a aquellos prospectos, aquellos que se anotan como candidatos para ser sus seguidores. El Señor tiene que ubicarnos y tiene que concientizarnos a todos, si no, pues fallaría el Señor en este aspecto. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero el versículo 66, desde entonces, notemos, desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, muchos de aquella gran multitud que le seguían, que lo vimos al principio, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí, pensé en un principio reservar los versículos siguientes para una aplicación posterior, pero de una vez continúo la lectura porque está complementando lo que vamos leyendo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor fue más allá, en este caso ya directamente, de manera personal, se dirigió a sus discípulos, al grupo exclusivo de los 12. Y a ellos les dijo eso. ¿Se quieren ir ustedes también como todos los demás que se han regresado y ya no me siguen? Y aquí la respuesta de Simón Pedro, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí, básicamente, elementalmente, todos los discípulos del Señor debemos saber esto. Y el versículo 69 reafirma todavía más. Y nosotros hemos creído y conocemos. Son palabras importantes, son señalamientos importantes. Y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado por el Padre. Eso es lo que dio a entender Pedro. El Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, he ahí la certidumbre, he ahí la convicción firme de los discípulos en la voz, diríamos, de Pedro. Por lo que vemos hasta aquí, siempre habrá muchas excusas, pero no verdaderas razones para dejar de seguir a Cristo. Esto es así. Nunca nadie podrá decir con toda solvencia, yo volví atrás, dejé el camino del Señor, me regresé al mundo por esta razón o por estas razones. No hay razones, no hay razón que valga para nadie que deje al Señor Jesús. Bien. Así que nuestro seguimiento, nuestro caminar, nuestro avanzar con Cristo debe estar bien definido. Bien definido. Y debemos definir claramente, tal como es el tema, el antes y el después, el ayer y el ahora, lo pasado y lo presente, lo anterior y lo reciente, lo que es de hoy.
Bien, nos sirve para muchas ilustraciones en la vida cristiana, la experiencia del pueblo de Israel en su caminar por el desierto, en su tránsito desde su salida de Egipto hasta llegar, diríamos, a la tierra prometida, a Canaán. El pueblo de Israel, más de una vez, se quiso regresar a Egipto, paralelo a lo que pueda estar sucediendo o haya sucedido con alguno que después de haber salido del mundo, finalmente se regresa allá. Egipto representaba, para el pueblo de Israel, ¿qué representaba? No representaba algo agradable, placentero, algo gozoso, de libertad, una experiencia de paz, de tranquilidad, de bonanza. No, Egipto representó para el pueblo de Israel servidumbre, esclavitud, desdicha y otras cosas más. Pero en la palabra del Señor, al menos en los libros de, diría Éxodo a Deuteronomio por ahí, se registran, más en el libro de Números, se registran no menos de 10 casos cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, mostró inconformidad, estuvo en desacuerdo con el Señor y hasta hubo reclamos allí de por qué los había sacado de Egipto si se suponía que allí habían estado mucho mejor, cosa que no era verdad. Y dentro de esas 10 murmuraciones podemos encontrar allí en el libro de Números, en el capítulo 10 de Números hay una. Pues tome esta del capítulo 11 de Números, allí los versículos 1 al 6, si podemos ir allí. Números, capítulo 11, versículos 1 al 6. Y encontramos que dice la palabra de esta manera. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se extendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Continúa diciendo el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Quiero señalar eso o repetir eso a propósito. Conviene para lo que estamos considerando ahora. Y la gente extranjera, es decir, gente inconversa, que de por sí, la misma noche que el pueblo de Israel salió de Egipto, se les pegaron, lo pongo entre comillas, se les unieron, se salieron con ellos aprovechando, no sé por qué o para qué exactamente lo hicieron de primera intención, pero salieron con ellos muchas personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Así hasta el día de hoy. Llegarán personas al templo, y señalo el edificio, la construcción, el inmueble, el santuario, la casa de oración, la casa de Dios. ¿Sí? Llegarán personas atraídas por alguna otra cosa menos por lo que es central, lo más importante, buscar a Dios por necesidad del Señor y realmente tener una experiencia, un encuentro con Él. Llegarán personas al templo hasta el día de hoy
que no tengan la intención de convertirse. No, pero que en algún momento serán un verdadero contrapeso y hasta un probable estorbo para quien sí realmente quiere buscar al Señor de corazón. Y notemos aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos. Yo no sé con qué frecuencia comían el pescado. Están viviendo bajo esclavitud. Dice que comíamos en Egipto de balde. No, todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía, tienen que estar allí, sometidos a la servidumbre. Sí. Dice de los pepinos, los melones, los puerros. Yo en realidad no sé qué sea eso, pero así menciona la palabra de Dios. Dice las cebollas y los ajos. Y noten que dice el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahí estaba resumido el menosprecio del pueblo de Israel con la provisión que Dios había hecho para sustentarlos durante 40 años, porque Dios proveyó el maná durante 40 años, pero el pueblo lo menospreció, lo hizo menos. No sea, bueno, dice que a hojuelas con miel sabría el maná, pero después de estarlo comiendo durante largo tiempo, ellos ya se habían hastiado, ya no les saciaba. Y yo he traducido esto de alguna manera pensando en lo que se refiere a la palabra de Dios. Para el sustento espiritual, para el alimento de nuestra alma, tenemos principalmente este maná, este alimento espiritual, la palabra de Dios, a nuestro alcance, a nuestra disposición. Si en algún momento dijeran, ya no quiero más palabra, ya no quiero más Biblia, ya me cansé de leer y de estudiar todo el tiempo Biblia, Biblia y más Biblia, ¿estaríamos con esa acción? O si no lo pronunciamos con nuestros labios, con nuestra actitud, estaríamos menospreciando al Señor y con ello algo valiosísimo. Sin esta palabra, sin ingerirla, nuestra alma muere, nuestra alma no solo desmaya o desfallece, sino finalmente muere. Bien, así que aquí se dio esta murmuración, pero ¿qué es murmurar? En parte ya lo estamos viendo. Se dice que significa hablar entre dientes. Murmurar es hablar entre dientes. Es como el cuchicheo o algo así que se da entre dos personas. Por ahí el comentario silencioso a oídos uno del otro para que un tercero no escuche o no se dé cuenta o no se percate qué es lo que aquellos están hablando. Murmurar significa hablar entre dientes, pero quiere decir lanzar una queja o inconformidad. Es criticar o reprochar algo a alguien. Así que la murmuración siempre, en términos generales, resulta injustificada y es un pecado grave. Podemos ir rápido allá a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Solo para señalar ahí que la palabra del Señor dice que, porque está en el contexto en relación con otros 4 pecados graves en la experiencia del pueblo de Israel en su caminar en el desierto. 5 pecados graves. Y dentro de esos 5, en este versículo está en la lista
la murmuración. Y no murmuréis, dice allí, y no murmuréis, es una prohibición. Dios dice que no acostumbremos murmurar. Sí, ¿por qué? Porque esto es desagradable, muy desagradable para él. Allá cayó juicio sobre el pueblo de Israel por estas murmuraciones. Sí, porque fueron hechas en contra no solo de Moisés, sino en contra de Dios mismo, desde luego. Bien, así que nuestra decisión, toda vez que lo hemos hecho y salimos, los israelitas salieron de Egipto, nosotros hemos salido del mundo para seguir a Cristo rumbo a la patria eterna, rumbo a la patria celestial. Nuestra decisión por Cristo debe ser firme. Sí, y hay algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Vemos rápidamente el caso de Noé, su antes y su después. Génesis 7:7 y luego dentro del capítulo 8, versículos 15 y 16. Leyendo primero Génesis 7:7, dice este versículo: y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Después de que Dios había observado a Noé, y la vida de Noé resultó agradable para con él, para con Dios, porque eso es lo que señala la palabra, que la vida de Noé le agradó al Señor. Dios le dio instrucciones precisas para que construyera y empezara a construir el arca, ¿sí? Porque vendría un diluvio que acabaría con toda la humanidad en aquel tiempo. Sí. Y aquí tenemos que después, ya terminada la construcción del arca, Dios ya anticipó a Noé que debía entrar en el arca con todos los suyos porque el diluvio ya iba a ser desatado sobre la tierra. Y así ocurrió. Entró Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas en total, y permanecieron en el arca mientras el diluvio, llovió 40 días, 40 noches, pero todavía después de esperar todo el tiempo que bajaran el nivel de las aguas y todo eso, debe haber transcurrido, como transcurrió más de un año de estancia allí Noé dentro del arca. ¡Qué experiencia tan grande, tan impresionante! Por supuesto, con todos los animalitos, ¿verdad?, que estaban ahí dentro. Pero ya en los versículos siguientes, versículos 15, 16, capítulo 8, dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Sí, esa fue la indicación. Debían salir, llegó el tiempo. Así que la experiencia de Noé fue un antes y un después, muy marcado, notorísimo, inolvidable. Estaría contándole esto Noé a sus nietos, a sus bisnietos y demás. Sí. ¿Por qué? Porque fue algo trascendental. Un antes y un después. Noé experimentó, al menos el propósito de Dios fue que él con su familia comenzaran una nueva etapa, una nueva vida, ¿sí? Después del diluvio. Pero ¿qué de Abraham? Abraham, su antes y su después. En Ur de los Caldeos, y habría que ir allí como lo vamos a hacer, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, por favor. Ahí
En el versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Notemos, ¿dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos, allá por la Mesopotamia, donde hoy la región sería por ubicar por Irak o cerca de Irak. ¿Sí? Vete de tu tierra, le dijo Dios, y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. En Ur de los Caldeos, él vivía sin Dios. No hay un registro, porque no tenemos. Ur debe haber sido un pueblo idólatra, pueblo pagano, alejado completamente de Dios. No se nos dice para nada que Moisés haya sido idólatra. No tenemos ese dato, pero sí debe haber tenido toda la influencia, sí, por las costumbres, sí, por el ambiente, todo habrá influido para que Abraham, sí, estuviera pues lejos, muy lejos de Dios. Pero en el versículo 5, ya cuando él obedeció, él y su casa, su familia, su esposa, obedecieron, salieron de Ur de los Caldeos. Dice el versículo 5, leyendo solo la última parte. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ur de los Caldeos se asocia entonces con la vida pagana de Abraham, lejos de Dios, olvidado completamente de Dios y de lo que corresponde a Dios. Ur de los Caldeos. Pero por otro lado, Canaán, al llegar a Canaán, porque era tierra prometida, esta se asocia con su vida de comunión con Dios. Abraham fue un varón, se distinguió, entre otras cosas, por ser un varón que solía construir altares. Sí, no digo que muchos, ¿verdad? Pero sí, notoriamente, a diferencia de otros adoradores, de los cuales no se dice que hayan erigido o levantado o construido un altar, Abraham sí lo hizo. Construyó altares, un sitio para tener un lugar donde establecer comunión con Dios de manera íntima y poder adorarle a Él. Sí. Así que allá quedó Ur. Y Abraham salió. Llegó a Canaán. El antes y el después. Pero vamos con el caso de Moisés. Moisés tuvo como experiencia dos estilos de vida muy marcados. Aunque en sí su vida, él vivió en total 120 años. Y claramente la palabra del Señor hace señalamientos en cuanto a que él estuvo 40 años en la casa de Faraón, 40 años en Madián y 40 años en su peregrinaje por el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Sí? 40, 40 y 40. Pero aquí, cuando vamos a Hebreos, en el capítulo 11, por favor, Hebreos capítulo 11. Ya estamos allí, versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor, viendo el caso de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, tendría 40 años. Cuando esto ocurrió, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo ya se vislumbraba esa hermosa situación, ¿verdad? La manifestación del Señor. Riquezas, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Recordemos que era el imperio en turno. Sí, había grandes tesoros, una cultura sobresaliente, pero también mucha y notable idolatría. Dice lo que estaba leyendo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice allí. Se sostuvo como viendo al invisible. En el palacio del rey de Egipto, Moisés era conocido como el hijo de la hija de Faraón. Recibió una grande y fuerte, notable formación. Era poderoso en palabras, dice, por ahí registra Esteban en su sermón en el libro de los Hechos. Sí, era poderoso en palabras. Y recibió una formación secular, pero también pagana. Cuando Dios lo llamó, y formalmente encontramos ese llamado allí en Éxodo 3, una parte escritural que ya muchos de nosotros habremos leído. Sí, cuando Dios se le apareció allí en la zarza que ardía y no se consumía. Y desde allí Dios lo llamó y le dio una encomienda muy especial. Así que desde allí, y toda vez que ya salieron de Egipto, él se convirtió, después de ser el hijo de la hija de Faraón y haber estado 40 años en Egipto, luego huyó de ahí a Madián, por supuesto, allí fue donde se graduó la universidad, ¿verdad? Y ya a los 40 años en el desierto, pues representó toda su práctica. Cuando Dios lo llamó, él pasó a ser el gran caudillo de Dios, el gran líder, a quien Dios usó de manera notable para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que Moisés también experimentó un cambio radical. Él renunció a todo lo que tenía, y eran muchas cosas, y de mucho valor, y renunció a todo eso. Siempre habrá algo, siempre, ya sea algo material o no, a lo cual debamos renunciar. Siempre hay una renuncia. O sea, al pecado ya ni se diga. Pero siempre habrá algo a lo cual debamos renunciar con tal de definirnos y decidirnos por Cristo. Sí, él renunció, Moisés renunció a todo lo que tenía y allí en el palacio él disfrutaba de muchas cosas. Su nueva vida la pasó en el desierto como siervo de Dios. Estos y otros más ejemplos podríamos tomar ahora para ilustrar el antes y el después. Sí, el antes y el después. Y notemos allí, pero se mantuvieron esos creyentes, muchos creyentes, se mantuvieron firmes. Estamos todavía en el libro de Hebreos, mismo capítulo 11, pero ahora versículos 13 al 16. Hubo algo, una particularidad, algo que distinguió a estos siervos de Dios, a estas siervas, porque hubo mujeres también, siervas del Señor en su caminar con Cristo. Sí, algo los distinguió y que deba ser también una cualidad nuestra. Sí, allí, 13 al 16, Hebreos 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y abro un paréntesis para no cuestionarnos, pero sí para preguntarnos de manera franca, ¿y nosotros qué buscamos en el camino de Dios? ¿Qué perseguimos? Eso es, ellos buscaban una patria. ¿La estaremos buscando también nosotros? Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues de versículo 15, pues si hubiesen estado pensando, ahí está. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, si Abraham hubiera seguido pensando en Ur, noche y día, oh, extraño Ur, oh, aquellas gentes, oh, mi pueblo, añoro esto, aquello. Notemos, no, ellos no estuvieron pensando en regresar, al menos estos héroes de la fe. Dice, porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y otra vez una reflexión a propósito. Nosotros, ¿alguna vez hemos pensado en regresarnos al mundo? ¿Alguien ha estado pensando a últimas fechas en regresarse al mundo? O es que en la vida del Evangelio, en el camino del Señor, tengo que dejar esto y aquello, me falta esto, me falta el otro, hay escasez de esto y escasez del otro, es más, tengo muy pocos amigos, el ambiente es muy triste, no hay diversiones, no hay placeres, no hay bebidas, no hay alcohol, en fin, creo que es para reflexionar. Así que deben marcarse bien, muy claramente, esa línea divisoria entre el antes y el después, el ayer y el ahora, entre lo pasado y el tiempo presente, entre la vida anterior y la vida nueva en Dios. Como podemos ver, y a manera de repetición, que no está de más, al menos ahora, Noé ya no regresó al arca. Yo he dicho, hoy quiero estar otra vez dentro del arca. Familia, esposa, vámonos otra vez a meter allá. Oh, qué bonito. Allí pasamos meses muy, muy placenteros. No, Noé no regresó al arca. Abraham no volvió ya más a Ur. Moisés rompió de manera definitiva con su vida pasada. Perdón. Ya no volvió, aunque sí en algún momento, alguna ocasión, pero lo fue para hablarle la palabra de Dios al faraón y darle las indicaciones en cuanto a que tenía que dejar ir libre al pueblo de Israel, solo para eso, pero a vivir ya jamás. Bien, nuestro presente debe ocupar el lugar de nuestro pasado sin Cristo. No debe quedar o haber quedado ahí un vacío. Si tuvimos que dejar muchas cosas, eso se quedó, pero otras nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas situaciones, nuevos tiempos deben ahora llenar nuestra vida para traer verdadera satisfacción a nuestros corazones para con el Señor. Cito ya por último Santiago 4:4, porque es breve lo que dice allí, pero es significativo. Las cosas, toda vez que hemos salido del mundo,
ya no son iguales. Ya no. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Allí en el 4:4. Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Nuestros pensamientos, quizás no notemos muchos cambios, pero sí habremos cambiado. Nuestros pensamientos han cambiado. Nuestras actitudes, si las observamos, ya no son exactamente las mismas que teníamos, ¿verdad?, estando en el mundo. Nuestras palabras han cambiado su forma de expresión. Y nuestras obras de hoy ya no tienen los mismos ingredientes. Ya no son hechas esas obras con la misma materia de las de ayer. Sí, al fin y al cabo, todas esas obras hechas en el pasado eran obras muertas, así lo dice el autor a los Hebreos. Todas eran obras muertas. Así que si hemos puesto, y lo dijo el Señor, si alguno ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Si hemos puesto la mano en el arado, tenemos que seguir adelante. Hubo un personaje, la esposa de Lot, que llama la atención, y muy breve su relato, muy breve la mención sobre ella como persona, pero radicalmente enmarca una experiencia lamentable. Ella miró hacia atrás, salió de Sodoma, juntamente con su esposo y sus hijas. Salió de Sodoma, la esposa de Lot salió. Sí, pero por lo visto Sodoma no había salido de su corazón, porque no pudo evitar, no resistió el volver su cabeza y mirar hacia atrás, cuando la indicación era: no miren, salgan rápido, deprisa, no miren hacia atrás. Está prohibido mirar hacia atrás, y hasta el día de hoy. ¿Sí? Nadie piense en regresarse. Así que prosigamos a la meta. Pablo así lo señala: prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Así que ahí está el antes y el después. Que esta palabra resulte ser provechosa si le damos un lugar preferente en nuestros corazones, y que edifique, que ilustre, que aconseje, que instruya nuestro corazón de acuerdo a la necesidad personal de cada uno. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Yo sé con cada uno de nosotros, es mi deseo y es mi oración. Amén.